Hola, continuamos con el curso de electromagnetismo. En la clase pasada recordemos que vimos el tema de campo eléctrico y calculamos el campo eléctrico para partículas. En este caso, pues ya no vamos a ver nada más partículas, sino que vamos a tratar de ver el campo eléctrico de otros objetos que tienen una forma más definida, como una varilla alargada o una placa. Entonces, para empezar, pues primero tenemos por ejemplo, en este caso tenemos una cadena de partículas. Recordemos que de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, tenemos el teorema de la superposición, donde pues nos indican que el campo eléctrico en un punto pues sería la suma de los campos eléctricos con los que contribuye cada una de estas partículas cargadas. Pues el campo eléctrico, recordemos que es función de la carga, como lo vemos aquí, sería la función de la carga eléctrica y de la distancia a la que se mide ese campo eléctrico. Entonces, para cada una de estas partículas correspondería tanto una carga como una distancia, ¿no? Porque, por ejemplo, esta está mucho más cerca que estas, que están en las orillas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? La superposición, pues simplemente quedaría como la sumatoria de los campos eléctricos contribuidos por cada una de estas partículas. Pues simplemente se sumarían. Recordemos, pues cada partícula tiene una carga y una distancia, y se hace la sumatoria de todas las partículas que tenemos, y pues ya nos daría el campo eléctrico en este punto en función de pues todas ellas. También pues dado que tenemos esto, pues también podemos considerar que la cantidad de cargas es muy grande, como por ejemplo las moléculas o todas las partículas que conforman un material, por ejemplo el de la varilla que vamos a ver a continuación, y pues sería una cantidad muy grande de tanto de moléculas o de átomos, y pues también la distancia entre esas partículas tiende a ser infinitamente pequeña, y pues dado eso, pues esta sumatoria se nos puede convertir en una integral, ¿no? Aquí tenemos un diferencial de campo eléctrico que viene dado por un diferencial de cargas y pues naturalmente por sus distancias. Lo que tendríamos que hacer sería integrar todas esas cargas junto a sus respectivas posiciones, y eso nos daría el campo eléctrico del objeto en cuestión. Entonces el primer ejemplo pues sería el campo eléctrico de una varilla, y esa varilla tiene carga, puede ser un alambre, un conductor con carga, no importa tanto cómo lo llamemos, ¿no? Entonces este conductor con carga o este material con carga sería esta franja amarilla. Pues imaginémonos que es una varilla o un alambre, y pues lo que vamos a hacer es dividirlo en fragmentos cuya longitud pues tiende a ser infinitamente pequeña. Entonces pues sabemos que este alambre está conformado por una cantidad pues muy grande de elementos de segmento, que pues al realizar la sumatoria, o en este caso al hacer la integral, pues nos va a dar la longitud total de la barra. En este caso el punto P en el que está actuando el campo eléctrico, recordemos cómo lo hicimos aquí, tenemos un punto y ahí es donde vamos a medir el campo eléctrico. Aquí tenemos este punto y pues ponemos un eje coordenado para facilitar nuestros cálculos. Lo que vamos a hacer a continuación es más que nada una demostración, no es tanto un ejercicio, sino una demostración para que sepamos de dónde va a salir la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, para este punto, pues escogeríamos un segmento arbitrario, y pues sabemos que va a haber una distancia entre ese segmento y el punto en el que estamos midiendo el campo eléctrico. Naturalmente no va a ser el único segmento, sino que vamos a hacer eso con todos los segmentos que conformarían. Entonces aquí tendríamos otro segmento que tendría una distancia a ese punto, aquí tendríamos otro segmento con una distancia a ese punto, y aquí otro segmento con una distancia a ese punto, y así tendríamos una sumatoria infinitesimal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero que nada, recordemos que aquí tenemos, para esta contribución de este elemento infinitesimal, tendríamos un campo eléctrico más o menos de esta forma. Y pues a como lo estamos midiendo, tendríamos que separarlo en componentes, y tendríamos un componente en esta dirección y otro componente en esta dirección. Entonces, si tuviéramos este mismo segmento reflejado en este lado, pues tendríamos también un vector de campo, tendríamos un radio así en esta dirección, y tendríamos nuestro campo eléctrico aquí. Igual que como vimos en la clase pasada, tendríamos un elemento así
un componente, perdón, y otro componente así. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Este elemento, este vector se eliminaría con este, y entonces ya nada más nos quedarían los vectores de campo eléctrico que se estarían sumando en el eje X. Eso estaría pasando para todos los elementos. Pasaría para este elemento junto con un elemento que estaría equivalente acá. Si tuviera otro elemento aquí, pues tendría un elemento acá que estaría haciendo el mismo efecto. Y si tuviera otro elemento aquí en el extremo, pues aquí tendríamos otro elemento que estaría teniendo el mismo efecto. Y todos los componentes que están en el eje J se eliminarían. Este se cancela y este se cancela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Que nada más vamos a estar teniendo componentes en el eje Y, porque todos los componentes en el eje J se nos van a cancelar. Así de fácil. Entonces, un momento. Ahora sí. Dado que tenemos nada más los componentes en el eje Y, pues entonces vamos a manejar esta ecuación ya de entrada, ya vamos a estar tomando nada más el componente en Y, que sería el cateto adyacente a este ángulo. Recordemos, tenemos un vector hacia acá y este ángulo que tendríamos aquí sería el mismo que tenemos acá. Entonces tendríamos esta forma para calcular la sumatoria. En este caso tenemos nuestro diferencial de campo eléctrico, nuestro diferencial de carga, y al hacer la integral de esto, pues simplemente vamos a integrar los componentes Y que nos está dando cada uno de los elementos de esta varilla. Además, tenemos la carga. Sabemos que tenemos una carga total para toda la varilla, pero lo que vamos a hacer para facilitarnos la vida, entre comillas, pues sería que para cada uno de estos elementos tendríamos algo como esto. Tendríamos lambda, que lo vamos a llamar densidad lineal de carga. Para imaginarnos más o menos qué es lo que está pasando, pues densidad lineal de carga pues sería coulomb sobre metro, la unidad de esta constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la varilla tiene una carga Q, y lo que estamos haciendo es dividirla en segmentos. La carga va a ser uniforme dentro de la varilla, y entonces la dividimos en segmentos de longitud dl, diferencial de longitud. Y pues entonces, si tenemos esta constante de carga eléctrica, que es una densidad lineal de carga, al multiplicarla por la longitud de la varilla, me va a dar la carga total de ella. Entonces, una de las ventajas de esto pues es que puedo hacer esto sin especificar todavía la longitud de la varilla. Simplemente sé que lo que mida lo voy a multiplicar por la densidad lineal de carga y me va a dar la carga total de esa varilla, pues una vez que ya le determine su longitud. Entonces tenemos estas dos consideraciones, que vamos a hacer nada más los componentes en Y, y que vamos a utilizar densidad lineal de carga multiplicada por el diferencial de longitud en vez de utilizar el diferencial de carga. Entonces, tenemos otras consideraciones que hacer. Por ejemplo, aquí tendríamos esta distancia R. Recordemos que estamos usando la distancia, la llamamos R. Va a venir dada por X y por Y. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a utilizarlo para cualquier segmento de longitud en posición arbitraria. Si tenemos una función de Y y una función de X, pues si yo simplemente escojo un segmento aquí, pues entonces yo voy a tener una distancia completamente diferente que es función de X y función de Y. Eso es lo que buscamos hacer al poner el radio en función de X y de Y, que ya no es una distancia única, sino que es una distancia variable. Ahora, el segmento X, o la distancia en X vamos a llamarla, recordemos que viene dada por el coseno del ángulo, de este ángulo, y R simplemente es el cateto adyacente al ángulo de esta distancia, no tiene ninguna complicación. Lo que vamos a hacer es que en esta ecuación que vimos acá nos pide el coseno del ángulo. Entonces despejamos el coseno del ángulo y vamos a enviar R dividiendo, y el coseno del ángulo es X sobre R. Entonces aquí ya hago mi sustitución. En vez de dq pongo lambda por dl, y en vez de coseno pongo X sobre R. Entonces ya nada más reacomodo. Aquí tendría R cuadrada por R, pues va a ser R cúbica, y si sustituyo R por esta parte,
pues me va a quedar esta ecuación, es la ecuación que voy a integrar. Y entonces la vamos a integrar en los límites de menos a hasta a, donde pues esos menos a hasta a pues nos daría ahora sí la longitud de nuestro conductor o de nuestro elemento con carga. No necesariamente va a ser conductor, puede ser aislante y aún así tener carga eléctrica. Entonces pues aquí separamos las constantes. Cuando vamos a integrar esto, pues nos va a dar este resultado. Y pues ya es un poco complicado. Lo que buscamos aquí es tener una ecuación sencilla. Siempre se busca tener ecuaciones sencillas y elegantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar ahora? Si consideramos que la varilla es muy larga, tendremos que la longitud A va a ser mucho mayor que X. Imaginémonos que este elemento, esta varilla es muy larga. Entonces, donde sea que yo escoja una distancia X, va a ser muy pequeña comparada con la longitud de la varilla. Entonces determinamos que A va a ser mucho más grande o mucho mayor que X. Entonces, ¿qué pasa si ocurre eso? Si yo tengo que esto es mucho más pequeño que esto, entonces al hacer el cuadrado de algo que es muy pequeño, pues se hace todavía más pequeño y este sería mucho más grande y es como si esta parte no estuviera contribuyendo, sería aproximadamente cero o sería demasiado pequeña su contribución como para tener en cuenta a la hora de hacer este cálculo. Entonces vamos a asumir que se hace cero y entonces ya nada más nos quedaría a cuadrada raíz, se eliminaría. Entonces tendríamos, vamos a escribir, este se va a hacer cero porque es muy pequeño por esta condición y entonces a cuadrada raíz se van a ir. Y entonces ¿qué va a pasar? Tengo a, entre a se eliminan y mi ecuación me queda nada más de esta forma. Entonces, ¿qué es ahora lo que tenemos que hacer? Recordemos que desde el principio del curso establecimos por simplicidad que K venía dada por esto. Más bien determinamos que esto lo íbamos a llamar K para simplificarnos la vida. Pero en este caso vamos a volver a ese valor original. Porque de momento no lo vamos a ver, pero van a ver que más adelante vamos a volver a ver a esta ecuación. Entonces para eso es que vamos a volver a esta forma. Recuerden, esta es una constante para simplificarlos, pero esta es la de veras. Entonces K lo sustituyo por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y entonces va a quedar 2 entre 4. Se eliminan y se hace aquí un 2. Y ahora yo voy a tener que esta ecuación en rojo es la ecuación para el campo eléctrico de una varilla o de un alambre de una longitud determinada A. Notemos que en la ecuación no aparece A, ya lo eliminamos desde acá. Esto no es un error, simplemente nos está diciendo que el campo eléctrico que vamos a medir a una distancia X de este alambre, pues no depende de la longitud, es totalmente independiente de la longitud. Ahora, hay que también tomar en cuenta que, pues también tenemos aquí esta distancia X, y pues como ya no nos importa la longitud, pues aquí simplemente determinamos que es la distancia a la que medimos el campo eléctrico. Recordemos que R es la distancia a la que se mide el campo eléctrico. Entonces vamos a establecer que X es igual a R y entonces en vez de X aquí pusimos R. Entonces, de lo único que depende el campo eléctrico de una varilla es de la distancia a la que lo midamos. Si yo lo mido muy cerca va a ser fuerte, porque pues aquí está siendo inversamente proporcional. Y si la distancia es muy grande a la que lo mido, pues va a ser inversamente proporcional, entonces el campo va a ser pequeño. A distancias grandes el campo es pequeño, a distancias pequeñas el campo es grande y es de la única variable que depende. Notemos que pues también ya no tenemos el cuadrado como teníamos en la ecuación de campo eléctrico original. Entonces pues hasta aquí dejamos la parte de la varilla. Entonces ahora lo que vamos a ver es otra siguiente forma, sería de una placa eléctrica, de una placa que tiene carga eléctrica. Es como una placa circular y pues vamos a hacer más o menos el mismo procedimiento para ver cuál es el campo eléctrico. Se me pasa a decir, aquí el campo eléctrico, vamos a tratar de ponerle algún dibujito. Imaginémonos que está el alambre y tendríamos el campo eléctrico así como vectores. Recordemos que ya no depende de la longitud, solo depende de la distancia a la que lo midamos.
Entonces lo mido aquí a esta distancia, aquí esta distancia. Si la distancia a la que lo estoy midiendo es la misma, entonces el valor del campo eléctrico va a ser lo mismo. Entonces si ya lo mido más cerca, pues entonces recordemos que el campo ya mide distinto. Y si lo mido a esta distancia, pues también va a ser un campo mucho más débil, pero va a ser distinto. Pero a líneas equidistantes, a radios equidistantes del alambre, pues el campo eléctrico va a tener exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? El radio no solo aplica en una dirección, sino que va a aplicar en las dos, ¿verdad? Y de hecho tendríamos, si le damos un poco de tridimensionalidad, tendríamos líneas así que son radiales a este cilindro que es nuestro conductor. Imaginémonos que es como si tuviéramos una barra y esa barra tuviera clavos, así como para pegarle en la cabeza a alguien. Y pues entonces así como esos clavos, como si fueran espinas, así sería la forma de nuestro campo eléctrico. Y siempre y cuando lo midiéramos a la misma distancia, pues entonces tendría exactamente el mismo valor. En esas serían como circunferencias alrededor de este cilindro. Espero que no se confundan con esta descripción. Entonces borramos esto y ahora sí pasamos al que sigue. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden, las líneas de campo tendrían que ser perpendiculares, como lo que decíamos en el video anterior, de que eran como los rayos del sol o como las espinas que pusimos en la barra de la diapositiva anterior. Aquí tendrían que ser perpendiculares. Entonces tendríamos, en este caso serían líneas de campo que serían perpendiculares en todo momento a la placa. Entonces serían también como si le salieran espinas, pero en este caso serían como una cama de clavos. Naturalmente en el borde tendríamos también líneas de campo, pero como consideramos, para esto es una entidad matemática, consideramos que no tiene espesor el disco, pues entonces esta no existiría porque pues no tiene un espesor. Su espesor sería cero matemáticamente, porque recordemos que esta es una idealización y entonces vamos a despreciar el valor de estas que pudieran existir en el borde. Las vamos a despreciar y no existen. Entonces tendríamos estos como cama de clavos y también de este lado tendríamos así, y estarían extendidas por todo el disco, no nada más donde las dibujé, sino pues por todo el disco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a especificar qué es un disco. ¿Por qué? Pues también por simplicidad. Podría ser una placa cuadrada, rectangular, hexagonal, lo que sea, pero por simplicidad vamos a utilizar una placa en forma circular. Y pues de la misma manera vamos a tener contribuciones por cada segmento del disco. En este caso lo vemos como anillos concéntricos. Recuerden cómo se calcula el área del círculo, serían como pi por radio al cuadrado. Nada más que si en sus clases de cálculo avanzado, pues también deberían de haber visto que para llegar a esa fórmula de pi por radio al cuadrado que nos enseñan en la primaria, pues tenemos esta forma, ¿no? Sería 2 pi por radio. En este caso utilicé la letra griega rho, porque pues la R ya la estamos utilizando acá. Entonces sería 2 pi por radio integrado en el radio, y nos va a dar, si hacen el cálculo, va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Así como tuvimos la densidad lineal de carga, en este caso tenemos una densidad superficial de carga que viene dada por esta sigma. Esta es la densidad lineal de carga. La multiplicamos por este pi por radio al cuadrado y entonces ya nos va a dar la carga. Entonces serían coulomb sobre metro cuadrado. Al multiplicarlo por el área, pues ya nos da la totalidad de coulombs que tiene esta placa, de la misma manera que hicimos con la varilla. Entonces, la distancia R la seguimos midiendo para todo el disco, pues igual en función de X y en este caso de ρ del radio. Y en este caso mantenemos esta parte que es X igual a R. Recuerden que R es la distancia, coseno de teta. ¿Por qué? Porque la distancia sigue siendo alejándonos del disco en esta línea. Y pues también así en todo el eje Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nuestra ecuación de diferencial de campo eléctrico vendría dada por la constante. También la vamos a usar en esta forma. 2pi por radio, diferencial de radio, por sigma, nuestra densidad de carga, entre la distancia al cuadrado
y por el coseno del ángulo. Recordemos, de la misma manera que teníamos acá, pues también cada contribución que tengamos, por ejemplo aquí teníamos esto, se descompone así, y de aquí, de este segmento de acá, bueno, ya tendríamos igual otro que se descompone, e igual este componente se elimina con este, y nada más estamos usando los componentes en el eje Y. Por eso es que no le damos importancia más que a este y le ponemos el coseno en vez de usar el seno. Entonces esta es la misma ecuación que manejamos antes, con la única diferencia de que tenemos densidades de superficie de carga y igual tenemos el coseno. Si se quieren regresar, pues van a verificar que es la misma, nada más cambiamos las condiciones que especificamos. Y que tenemos 2 entre 4 se elimina y nos queda 2 aquí abajo, pi entre pi se elimina. Y pues nos va a quedar de esta forma, coseno, ya lo vimos también, teníamos, vamos a regresarnos un poquito, teníamos x igual a r coseno de teta, entonces como queremos tener coseno, lo despejamos y es igual a x sobre r. Entonces ponemos, en vez de coseno, x sobre r. Ahora nos va a quedar de esta forma, nuestra integral para obtener el campo de toda la placa va a ser de esta forma, sacamos todas las constantes que no están en función de ρ, y lo integramos desde 0 a r mayúscula, donde r mayúscula sería el radio total de nuestro círculo, de nuestra placa circular. Entonces cuando lo integremos nos va a quedar esta ecuación. Pues si la acomodamos, hacemos un poco de despeje, esta x la multiplicamos aquí adentro, sería x aquí arriba, x entre x hace 1, y esta x de aquí la podríamos meter aquí en esta raíz de esta forma. Y vamos a hacer una consideración como la que hicimos en la varilla. Si consideramos que el radio del disco es mucho más grande, o mucho mayor que la distancia a la que estamos midiendo el campo eléctrico, pues entonces toda esta parte pues sería aproximadamente 0. Porque sería algo muy grande dividido entre algo muy pequeño, pues se va a hacer chiquitito y se va a hacer 0. Entonces toda esta parte pues se nos eliminaría y nada más nos va a quedar de esta forma. Entonces igual, considerando que el radio es mucho más grande que x, esto se hace 0 y nada más nos va a quedar de esta forma. En este caso estamos viendo que también el campo eléctrico de una placa circular vendría dado simplemente por su densidad superficial de carga dividido entre 2 veces epsilon sub 0. Recuerden que epsilon sub 0 dimos el valor desde el primer video de la ley de Coulomb. Entonces si se fijan, entonces es constante. Si consideramos que el radio es mucho más grande que la distancia donde estamos midiendo el campo eléctrico, entonces el campo eléctrico es constante para toda la placa. Ya no depende ni de su radio ni de la distancia a la que lo midamos, siempre y cuando se cumpla esta condición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues sí, que es constante. Ahora, lo calculamos con una placa circular, pero si estamos haciendo esta consideración, también debemos tener en cuenta que esto va a funcionar para placas de cualquier forma, sean cuadradas, hexagonales, rectangulares. Siempre y cuando se considere esto, el campo eléctrico va a corresponder con esta ecuación. Esta ecuación, tanto esta como la del campo eléctrico de la varilla, pues simplemente queda como demostrativo de dónde salen las ecuaciones, y más adelante vamos a volver a verlas, nos las vamos a volver a topar en nuestro camino y nos van a servir. De hecho, esta nos sirve un poco cuando vemos capacitores, porque pues los capacitores usualmente los calculamos como si fueran placas paralelas. También recordemos que si tenemos un campo, una placa, o tuviéramos dos placas que estuvieran paralelas, pues podemos considerar que el campo eléctrico en el interior del espacio entre las placas pues es constante. Entonces ya podríamos prescindir de un problema que teníamos antes. Recordemos que antes teníamos, a ver, déjenme hacer un dibujito, teníamos la partícula con carga eléctrica, y pues si calculábamos que su campo eléctrico iba haciéndose más débil conforme yo me alejaba, pues acuérdense que si yo aquí tenía otra partícula que era atraída, les mencioné que conforme se fuera acercando,
su aceleración iba a cambiar porque el campo eléctrico iba a ser más intenso y la atracción la atracción que tienen es más fuerte, y para calcular esa trayectoria sería con una ecuación diferencial. En este caso podríamos tener una aceleración constante y simplificar ese cálculo, pero pues eso lo vamos a ver también ya más adelante. Entonces vamos a tener otra consideración antes de terminar el video. Imaginémonos que tenemos un aro, un anillo con carga eléctrica, así como teníamos la varilla conductora o la varilla con carga, aunque no sea conductora. Podríamos formar un aro con esa misma varilla y tendría un campo eléctrico. ¿Qué es lo que tengo? Aquí simplemente estoy simplificando la forma, ¿no? Porque también tendríamos campo eléctrico en todas estas direcciones, también como si fueran espinas. Recordemos que también estarían así, a todo alrededor del alambre. Pero vamos a ver, lo hago por simplificar, simplemente pongo vectores en estas direcciones y pues tenemos este vector que va hacia afuera y tengo este vector que va hacia adentro. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que como van en direcciones opuestas, pues se van a ir cancelando mutuamente. En este caso, si estamos cerca, tendríamos un vector más intenso y este mismo segmento de varilla tendría una contribución muy débil aquí. Vamos a dibujarla. Tendríamos de este que tendríamos una contribución grande, aquí tendríamos una contribución pequeña porque está un poco más lejos. Y de este, que es una contribución grande, tendríamos una contribución pequeña. Entonces tendríamos que hacer la resta, como van en direcciones opuestas, son vectores que van en direcciones opuestas, tendríamos que hacer la resta de este, y aquí este y este. Entonces nos van a quitar un poco de campo eléctrico al interior. Pero si yo me voy al centro, la contribución de campo eléctrico que da este segmento está a la misma distancia y por lo tanto tiene la misma intensidad que la que da este segmento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a eliminar. Y aquí yo también tendría este vector de este segmento de acá y de este segmento de acá, tendré otra contribución que también se van a cancelar. Entonces aquí todas las contribuciones que vinieran tendrían un opuesto con el que se cancelarían. A lo que voy entonces es que cuando tenemos una forma cerrada, el campo eléctrico en el centro va a ser siempre cero, precisamente por esa resta vectorial que se hace de los campos eléctricos. Idealmente se considera que dentro del aro no va a haber nada de campo eléctrico, pero puede que exista un poco en la cercanía del alambre. Entonces esto aplica no nomás para aros. Si tuviéramos un cilindro hueco como un tubo y que tuviera carga eléctrica, pues también aplicaría lo mismo. En el centro del objeto el campo eléctrico va a ser cero. Existe una posibilidad de que no lo sea, y es que tuviéramos aquí adentro otro cilindro que tuviera una carga distinta, que por ejemplo este tuviera menos y este tuviera más, y aquí sí tendríamos líneas de campo que se interconectarían, pero pues ese ya es otro caso. Entonces pues hasta aquí vamos a dejar el video. Esperemos que no se hayan generado confusiones con las ideas, y pues si así es, pues recordemos que tenemos los foros, pueden preguntar y pues podemos aclarar todas las dudas, o subir documentos, o en dado caso que sea muy malo, pues volver a hacer el video. Entonces pues les agradezco su atención y pues estaremos en contacto.